En una producción de Ito Loca, lo que se dice de alguien o algo, y Amplit, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentamos Audiosíntesis Informativa miércoles 20 de julio 2016. En cuestión de minutos le informamos, le platicamos las más importantes noticias de los diarios capitalinos. Hoy publican La Prensa. A revisión Ley de Víctimas, como está es inoperante, reconoce Peña Nieto. Reporte Índigo. Adicciones, la otra lucha. En menos de 2 años se han cerrado al menos 50 de los 2.361 centros privados de tratamientos contra las adicciones que había en el país, los cuales operaban sin mayor normatividad que el propio criterio de los que los manejaban. El país de España. México abre una nueva etapa contra la corrupción. Peña Nieto endurece las penas y crea una fiscalía y un tribunal específicos. Diario Imagen. Edomex tendrá sistema anticorrupción, anuncia el Gober Erubiel. Sol de México. Son intolerantes los que buscan aislamientos. Relaciones exteriores. El muro es una división de Estados Unidos con América Latina. No solo cerrará el paso a los mexicanos, advierte el embajador Carlos Sada. El Financiero. CNT rompería diálogo con educación pública. El que se presente hoy no es definitivo, dice subsecretario. Reforma. Queman, rompen y amagan a la SEP. 7 estados afectados. El Universal. Prepara la Corte revés a la CNT. Proyecta revocar puesto a los maestros que no pasen examen. Docentes conservarán plaza, pero serán removidos de su área. Dice la Corte que la evaluación es obligatoria para los sujetos de la ley, ya que a través de esta se desarrollan los propósitos del servicio profesional docente. La crónica. CNTE, o sea, CENTE, ¿no? Este es el CENTE, SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que la reforma es exitosa. Claro, si los maestros la hacen suya. Centran el debate donde no deben, como si evaluando a los maestros cambiara todo, señala a crónica el dirigente Juan Díaz de la Torre. La Razón. Le están diálogo, pero la CNTE emprende purga de maestros. Recorren planteles y echan a los que no luchan. La Jornada. El nuevo modelo educativo tensa el diálogo en la Secretaría de Gobernación. Hoy miércoles será presentado por Aurelio Nuño Mayer. Milenio. La cita, un éxito. Secretaría de Educación Pública. Se levanta la CNTE de la mesa. Exige la disidencia que Nuño no presente hoy el nuevo modelo educativo. Diario Basta. CNTE abandona mesa de diálogo. Excelsior. Comisión Nacional de Derechos Humanos indaga a infiltrados a un mes del caso Nochistlán. Civiles armados que dispararon desde hoteles, entre las líneas que agota el organismo sobre los hechos en Oaxaca que dejaron 8 muertos. Económicas y financieras. El Economista. Esperan inversiones por $11.250 millones en Ronda 2. Lanzan convocatoria para licitar 15 contratos. Dinero. Excelsior. Ofrecen 15 campos más. Primera licitación Ronda 2. Negocios. Reforma. Quiere Ronda 2 revivir extracción. Varios campos deben dar producción antes de 2020. Finanzas. El Sol. Brexit afectará poco a México. Crecerá 2.5% este año. Fondo Monetario Internacional. Cartera Universal. México sin daño por el efecto Brexit. 24 horas. Gobernadores electos olvidan su gasto en web. Fiscalización de campañas. 9 candidatos ocultan lo de las web y no pagan. Impacto Diario. El PRI tiene que señalar a corruptos, dice su presidente Ochoa Reza. Contra señalados, el líder nacional del PRI propone investigar, fiscalizar y, de ser necesario, destituirlos del cargo. Termómetro económico. El índice de precios y cotizaciones no podrá sostener su máximo. Ciudad. Reforma. Causa basura inundación. Reporta gobierno desbordamiento de presas y río en zonas poniente y sur. Metrópoli. Universal. Conagua avaló reducir cauce de río desbordado. Ciudad del Sol. Fue una mega tormenta la lluvia de lunes. República. Denuncia OPLE al gobierno de Veracruz por falta de pagos. El Mundo de Madrid. PP y Convergencia se apoyan en el Congreso. Tras años de ruptura, por fin funcionará el gobierno español. Los columnistas políticos se dan vuelo hoy con el perdón pedido por el presidente Peña Nieto. He aquí algo de lo que publican.
estrictamente personal, Riva Palacio, en el Financiero, Peña Nieto encontró su perro. Bueno, hace referencia al perro porque hace como 40 años que el presidente López Portillo, en la reunión de la República en Guadalajara, dijo que defendería el peso como un perro. Desde entonces se quedó. El presidente Peña cumplió tarde una cita con la historia y la sociedad, pero finalmente llegó. En la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, admitió que durante casi 2 años negó que haber comprado su esposo una casa a través de un constructor amigo de él era un conflicto de interés. Reconozco que cometí un error, dijo, no obstante que me conduje conforme a la ley. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón y les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. El episodio, que tuvo como antecedente la indolencia del presidente, la soberbia de su equipo y el pésimo manejo de la crisis en Los Pinos, que solo ayudó a que se hundiera más la deteriorada imagen de Peña Nieto, que venía en picada desde noviembre de 2013 como consecuencia de la reforma fiscal. La Casa Blanca pudo haber sido un problema de menor alcance de habérsele dado un trato serio, frío y responsable en la toma de decisiones. El presidente escondió la cabeza por sugerencia de sus colaboradores y por medio de una recomendación del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, el entonces jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, decidió que la única persona que daría la cara sería la señora. Se le instruyó que explicara en un video colocado en YouTube cómo se había hecho de ella y cómo la había pagado. Sola, con una escenografía austera, oscura, la dejaron hundirse y le provocaron heridas que aún no se curan. Peor aún, la estrategia era equivocada. ¿A quién se le ocurrió que una actriz podría defenderse mediante un video? ¿No consideraron que ese modelo de manejo de crisis nunca se puede aplicar con quien ha hecho su vida de la interpretación y el melodrama? El resultado, por si alguien no lo recuerda, fue desastroso. De 8 a 10 puntos bajó la popularidad. Casi, no más, 80%, casi 8 de cada 10 mexicanos no le creyeron. Muchos se sintieron regañados por ella y la aprobación del presidente se hundió. Tuvo una pérdida de cerca de 10 puntos porcentuales. El presidente pudo haber hecho muchas cosas en todo este tiempo, pero no lo hizo. El tiempo se le fue en vano y no supo corregir antes de que entrara en la espiral del descrédito. La página 2 del Financiero, coordenadas Enrique Quintana, lo que está en juego es la credibilidad, dice el señor Quintana acerca de lo de Coneval y el INEGI. Sin gafete en la prensa y cadena OEM, en la República entera, Isabel Arvide, otro presidente que pide perdón. Los intereses que le pagaron a la señora de Peña, esto comenta hoy la señora Arvide. El perdón del presidente desde San Lázaro, Alejo Sánchez Cano. Más allá del perdón que el presidente Peña pidió a promulgar las leyes del sistema anticorrupción, está el mensaje contundente que envía a todo el pueblo mexicano al señalar que representa un cambio de paradigma que dota al país de nuevos instrumentos. En el Financiero también, la Feria Salvador Camarena, opine usted. Usted disculpe, señor presidente, pero le haría mucho bien leer el libro que le regaló la senadora Laída Sansores, ese de la Casa Blanca de Peña Nieto. Sobre todo, le haría mucho bien leer el capítulo que se titula precisamente Usted disculpe. Sin investigación oficial independiente y creíble, señor presidente, no habrá disculpa que valga. De frente y de perfil, Ramón Zurita Sagún. Pues aquí dice, mensajes agoreros. José López Portillo pidió perdón a los mexicanos, aunque resultó ser preámbulo del desastre que vendría después. Lo primero que se espera es que exista voluntad política para la aplicación contundente de la ley, sin excepciones de ninguna clase, sin importar el tamaño o peso específico del personaje o personas en cuestión. De culpa a disculpas, Rafael Cardona en el cristalazo de hoy.
Por lo pronto, presidente, usted ha dado la cara y una explicación. Lástima que las explicaciones, como dijo usted y como dice el gran poeta Fernando Pesos, nunca explican nada. Las explicaciones no explican nada. Bueno, algunos tips. Arturo Bermúdez Zurita. Bueno, después vendrán los tips. Ahora sigo con el tema. Alguien más nos debe una disculpa, dice Periscopio de Raimundo Sánchez. Finiquitó el presidente Enrique el caso de la Casa Blanca al demostrar que desde 2014 la primera dama Angélica Rivera canceló el contrato. Extraña que una política de la talla de Margarita Zavala, que quiere ser presidenta del país, reste mérito al perdón que pidió el presidente. Presión psicológica hacia el jefe de gobierno Miguel Mancera aplica el líder de los senadores del PRD Miguel Barbosa con su campaña para que ese partido se alíe con AMLO para las elecciones de 2018. Juega Barbosa sin el mínimo cuidado, pues apenas el 9 de junio pasado le dijo a Adela Micha que no veía una coalición con la Morena. Policías, nadie habla de eso. Guillermo Valdés Castellanos. Su práctica cotidiana se basa en la creencia de que el uniforme y la placa les permiten delinquir. Regreso al tema, Juan Ignacio Zavala. Del perdón solicitado, pedir perdón tiene una variante interesante, queda en el que lo solicita la satisfacción de haberlo pedido. Encuentro ahora en Reforma, con eso de que el próximo año es la elección para gobernador, los priistas mexiquenses quieren que Enrique Peña Nieto reparta el pastel. Sí, pero de cumpleaños, ¿eh? Hoy apagará el presidente 50 velitas en gira al lado de Erubiel, el gobernador, por allá por Ocoyoacac, donde pues tienen listo todo un festejo. Felicidades, presidente. Bien, vamos ahora con Ramón Alberto Garza en Reporte Índigo. Peña y el Yom Kippur. Uno de los días más trascendentes en el calendario judío es el de Yom Kippur, es decir, Día del Perdón. Lo es porque es la culminación de un proceso de purificación tras el arrepentimiento por las faltas cometidas y el establecimiento claro que existe el acto de contrición. El pedir perdón es señal de que fallamos y que nos arrepentimos y buscamos que aquello en lo que cometimos una falta sea olvidado. En su mensaje con motivo de la promulgación de la nueva ley muy exigida, la ley anticorrupción, el presidente Peña Nieto sorprendió cuando pidió perdón a los mexicanos. El mandatario reconoció que no midió las consecuencias del malestar social que generó aquella compra oficialmente consumada entre su esposa y un constructor favorito del actual régimen. En una nación en que los políticos no se digan presidentes, suelen ser dioses intocables que jamás se equivocan. Solo existe en el antecedente de José López Portillo y sus lágrimas por los desposeídos en su último informe de gobierno. Cambiando de tema, vamos ahora con qué dicen los columnistas sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uso de razón, Pablo Iriar, una negociación indeseable, el CNTE. Si la SEP negocia los contenidos del nuevo modelo educativo con la CNTE, se habrá perdido todo el espíritu de la reforma y estaríamos dando un condenable salto para atrás. Pepe Grillo, Crónica Hoy. La apuesta por el diálogo y la propuesta concreta le ha dado buenos dividendos al CENTE en el debate sobre la reforma educativa. El dirigente Juan Díaz de la Torre consiguió ajustes en el tema de la evaluación magisterial porque demostró que podía optimizarse para que la reforma funcionase mejor, no para derogarla. Mientras tanto, en Michoacán, normalistas piromaníacos y compinches que los secundan prendieron fuego a 4 autobuses como muestra de respaldo a la CNTE. Se trata, sin más, de un delito. ¿Quedarán impunes? La CNT insiste en dialogar con la SEP, con Gobernación más bien. La CNT insiste en dialogar con la Secretaría de Gobernación, instrumentando acciones de ingobernabilidad. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Es cierto que no quieren hacer cambios para lograr una mejor educación. Los normalistas aspiran a tener ese privilegio cuando consigan un trabajo sin dar clases, tener un sueldazazo como tienen los líderes. En Francisco Garfias, Excelsior, si hay que evaluar por Peña hay que empezar. Las consignas que gritaban ayer cuando desfilaban por Insurgentes rumbo
pues no sabemos a dónde, pero venían de allá de Ribera de San Cosme. Marchaban por la derogación de la reforma educativa y contra el sargento Nuño, pedían la evaluación, pero del presidente Peña coreaban: si hay que evaluar, por Peña hay que empezar. La marcha ocurrió antes de que los líderes de la CNTE se reunieran con autoridades de la APSEP en Gobernación. Al término del encuentro, Javier Treviño, subsecretario de Educación, dijo que había sido un éxito. Los medios reportan, sin embargo, que la mesa reventó cuando los mentores exigieron a la SEP retrasar la presentación del nuevo modelo educativo programada para hoy. Quieren que haya una consulta previa. Hoy el modelo educativo, Javier Solórzano Sincer en Quebradero. Hoy el modelo educativo. Esta mañana conoceremos los alcances de la reforma educativa. A las 11 en las oficinas de la SEP se va a presentar el nuevo modelo educativo. Después se asegura de una profunda investigación y larga discusión entre académicos, profesionales de la educación, maestros y padres de familia, entre otros. El reto para el gobierno es lo que presente esta mañana, que lo que presente hoy tenga sustancia y sentido para desarrollar ahora una reforma educativa integral. Cárdenas Cruz, finalmente, Aurelio Nuño, secretario de Educación, volvió a demostrar que no tiene el menor interés en dialogar con la disidencia magisterial. Y a pesar de haber confirmado que asistiría a la mesa de diálogo sobre materia educativa ayer en la Secretaría de Gobernación, no acudió y decidió enviar a 3 subsecretarios para encarar a dirigentes de la CNTE que tampoco tienen intención alguna en cruzar palabra con él. Política y otras cosas aquí en Audiosíntesis. Lo que nunca existió, Antonio Navalón, reporte Índigo. En política quien resiste gana. En política llevar la iniciativa y hacer la agenda, aunque sea con el dedito, como lo hizo el PG durante 5 años, es ganar la mitad del camino. Y es que durante su gestión como jefe de gobierno, citando a los periodistas a las 7 de la mañana, una mentada de madre, impuso la agenda política nacional. Aunque lo hizo en un gobierno no muy afortunado, ni con muchas luces intelectuales, ni políticas presidido por Fox. La política es la mitad del éxito, la otra mitad es llevar la iniciativa. La política exige saber de qué manera, aunque sea por penaltis, puedes ganar el partido. Y ahora el entrenador se cansó de la misma alineación y ya está tomando el control. El tema de la lucha contra la corrupción representa gran parte del éxito que las encuestas le dan al dedito en este momento. Bueno, por lo tanto, tomar el control de la lucha anticorrupción significa tomar gran parte de las heridas por las que supura el dolor de México. Y ahora lo que estoy esperando es el nombramiento del fiscal. Los jóvenes al poder, Ricardo Lemán, itinerario político en Milenio. La consigna parece elemental, los jóvenes al poder, y el primero en dar el paso en esa dirección fue el PAN de Tabo Madero, quien entendió que en política las caras jóvenes pagan y siempre dan votos. Incluso dan victorias. Un ejemplo, la presidencia panista de Felipe Calderón con solo 34 años y su posterior victoria como candidato presidencial del PAN, y luego como presidente cuando apenas tenía 44. Y segundo, que un porcentaje alto de electores no está dispuesto a tolerar la presencia partidista de líderes convencionales. Dicho de otro modo, los votantes le dijeron al PRI no querer más a los viejos dirigentes. En respuesta al mensaje de las urnas, Peña Nieto mandó a la dirigencia tricolor una carta insuperable. Enrique Ochoa Reza, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad. Ochoa Reza, según el especialista en Derecho como Miguel Carbonell, acredita 2 licenciaturas, 2 maestrías y un doctorado. La terna la cierra la nueva presidenta del PRD, Alejandra Barrales, una líder sindical sin cartas académicas, pero con probada habilidad política. Es la 4ª mujer en la jefatura del PRD y su habilidad quedó probada cuando consiguió el acuerdo de la mayoría de tribus a su favor. También en el Partido Amarillo quedó claro que una figura joven, fresca y en este caso femenina, era la mejor carta para hacer frente a la batalla electoral que ya está encima. Pepe Cárdenas Ventana, la designación de Alejandra Barrales como presidenta del PRD no es cambio cosmético. Si bien Barrales se apunta en automático a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y perfila a su mentor hacia la futura contienda presidencial, no será esa la tarea difícil. Templo Mayor de Bartolomé, la prueba de que la ley 13.3 tenía que aprobarse como estaba concebida se puede ver en las declaraciones presentadas por los líderes de PRI, PAN y PRD.
Los datos ahí contenidos permiten conocer mucho sobre Enrique Ochoa, Ricardo Naya y Alejandra Barrades. Ochoa hizo una declaración tan detallada que incluyó hasta el Apple TV como parte de su homenaje de casa. Trascendió en Milenio que el nuevo líder del PRI, Enrique Ochoa, tiene una preocupación más que atender porque el dirigente de la corriente crítica, Genaro Morales, impugnó su elección ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y pidió protección a sus derechos político-electorales, violados, dice, por el acuerdo de la Comisión de Procesos Internos priista. Así que el relevo no salió tan terso como parecía. Razones de la razón. Ochoa, como el buen juez, persiste el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, con aquello de que los militantes de este partido sean los primeros en señalar casos donde cualquier funcionario público que venga de las filas del tricolor haya traicionado a la sociedad y se haya corrompido. El líder partidista insiste en que, de acreditarse un caso de corrupción en sus filas, debemos pedir hasta la destitución del cargo, ¿sí, verdad? PRI urge candidato, dice Enrique Aranda. Si algo apremia al interior del priismo es tener clara una hoja de ruta hacia la trascendental elección y la idea de quién o quiénes pudieran encabezarla. Entre los tips de hoy, Felipe Calderón, ya es el segundo Chambitas, el primero es Cedillo, segundo Chambitas expresidente. El Corporativo Español de Energía Iberdrola incorporó al Consejo de Administración de su filial en Estados Unidos, Avangrid, al expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa. La incorporación de Calderón no es el primer caso de ex altos funcionarios del gobierno que se incorporan a consorcios españoles. Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, se incorporó al Consejo Iberdrola. Esta fue una producción de Hito Loca, lo que se dice de alguien o de algo. Y Amplit, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Gracias por habernos acompañado. Le saluda a su servidor Adrián Ojeda Román, en la producción Joaquín Pineda.